Soy la docente Miriam Maita y vamos a desarrollar el curso de cívica en esta segunda semana que corresponde a los pactos internacionales. Pactos internacionales, ¿ya chicos? Ya, de inmediato, por favor, de inmediato nos ubicamos en nuestro tema del día de hoy. Bien, jóvenes de biomédicas, tengan ustedes nuevamente buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a este proceso CEPRUNSA primera fase 2023. Ya, listo, deseándoles todos los éxitos para cada uno de ustedes con bastante entusiasmo, responsabilidad y disciplina en el desarrollo de los cursos, en el desarrollo de las prácticas, para que tú puedas asumir tu reto de poder ingresar a la universidad. Sé que no es, o sea, ¿qué te digo? No es fácil, pero tampoco imposible, y eso tú lo sabes. Querer es poder, actitud positiva, mente positiva. ¿Ya, chicos? Muy bien, empezamos entonces con la clase del día de hoy. Bien, el proceso, bueno, el pacto internacional, la clase de hoy día de hoy es acerca de los pactos internacionales. En la clase anterior, no sé si llevaron o repasaron, porque creo que es la primera clase conmigo, ¿no? En la clase anterior, ustedes debieron de tocar el tema de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Características de los derechos humanos cuando se dice que son obligatorios, progresivos, naturales, indivisibles, irreversibles, imprescriptibles, ¿no? Y también la tipología de los derechos. En la tipología están derechos de la primera generación, segunda generación y tercera generación. Y justamente de esa tipología de los derechos humanos es que se relaciona con el tema del día de hoy. ¿Listo? Bien, empezamos. Pactos internacionales. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Conocer qué derechos pertenecen al primer pacto internacional y el segundo. Asimismo, cuál es el objetivo de los organismos internacionales, las convenciones, los protocolos en defensa de los derechos humanos, posteriormente organismos internacionales, el Pacto de San José, la Corte de la Haya, y terminamos con analizar nuestra constitución política del Perú bueno, de acuerdo a la última constitución. ¿Listo? Bien, empezaremos entonces. Y terminamos con la resolución de la práctica. La metodología para poder desarrollar nuestro curso es que tú tienes que participar respondiendo a las preguntas y utilizando ya sea tu micro o también a través del chat, de cualquiera de las formas, ¿sí? Muy bien, buenas noches entonces Ana, Alicia, Yuri, Cristina y todos los chicos del grupo de biomédicas. Bien, en primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que contempla 30 derechos, ¿sí? Este documento tan importante que fue reconocido después de la Primera Guerra Mundial con la creación del Organismo Internacional de la ONU. Acompaña a esta declaración, acompaña la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Estos dos documentos muy importantes para poder darle fuerza, consistencia, es que se establecen los pactos internacionales, ¿ya? En su conjunto que protegen los derechos humanos. ¿Listo? Muy bien, continuamos. El 10 de diciembre de 1948, después de la creación de la ONU, después de los conflictos mundiales, se reconoce esta Declaración Universal de los Derechos. ¿Qué es lo que ocurre? Uno de los organismos internacionales, recuerda tú que la ONU comprende una estructura interna, la estructura interna. ¿Recuerdas la estructura interna? A ver, como repasito de la clase anterior. Dime tú, ¿cuál es la estructura interna de la ONU? Son 6, ¿verdad? ¿Cuáles son? A ver, escribe uno, tu otro compañero el otro y así sucesivamente, para poder recordar, ¿sí? Ahora empezamos, estructura interna de la ONU. Seguramente has repasado y has estudiado. ¿Te acuerdas? ¿Empezamos? Muy bien. Uno. Gracias, Francito. Ya, La general. ya, Carlitos, ¿qué me dijiste? La secretaría, ¿qué más sigue? Rápido, chicos, pilas, ustedes de biomédica son, ¿sí o no? Ya. Secretaría, muy bien, ya, sigue escribiendo. Ya. Ahora vamos a empezar, ¿ya? La Secretaría General, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Administración Fiduciaria, el Consejo de Seguridad, repite, ya, hasta ahí tengo 3, faltan 3. Muy bien, la Corte Internacional de Justicia,
la Asamblea General. ¿Ves? Ya nos estamos entendiendo. Excelente, muchachos. Entonces decimos, la Asamblea General, ¿listo? Que es un organismo interno de la ONU, aprobó los pactos internacionales. Pero, ¿qué es lo que hizo primero? La Asamblea General pidió al Comité de Derechos Humanos eh, establecer, preparar, algo así la palabra, un proyecto de los pactos, ¿no? Para que tenga fuerza jurídica, mayor consistencia a los documentos anteriores en defensa de los derechos humanos. Estos pactos internacionales son los siguientes, y tú mismo me vas a decir, te pregunto, en la tipología de los derechos humanos, que también es la clase anterior, se reconocen derechos de la primera generación, segunda generación, tercera generación. ¿Listo? ¿Cómo se llaman los derechos de la primera generación, chicos? ¿Con qué nombre se les conoce? Acuérdate. Civiles o políticos. Muy bien. Gracias, Carmencita. Gracias, Luciana. Civiles políticos. Entonces, el primer pacto se llama Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ese es el primer pacto. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Con qué nombre se les conoce a los derechos de la segunda generación? ¿Mm? Segunda. Sociales, económicos y culturales. Muy bien. Entonces, el segundo pacto internacional es Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Ya? Recuerda también que los pactos, que los derechos de la primera generación, este de aquí, civiles políticos, surgieron pues a consecuencia de la Revolución Francesa, ¿no? Un acontecimiento que buscaba la igualdad. Por eso también se le conoce como derechos individuales de la persona en esa primera generación. Y en la segunda generación que corresponde al Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, con la segunda revolución industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque apareció pues, la modernidad, las máquinas, los empresarios se enriquecieron, mayor producción, la economía aumenta, pero también aumenta la explotación del hombre por el hombre. Entonces el obrero se da cuenta de esa explotación y forma sindicatos, gremios para el reconocimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales. ¿Ya? ¿Listo? Bien, veamos a continuación. Queremos saber cuáles son los derechos que corresponden al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recuérdate la primera generación. ¿Ya? Empezamos. Entonces digo, el primer derecho fundamental es a la vida. ¿Listo? Luego viene a la libertad. Luego viene a libre tránsito. ¿Ya? Listo. Derechos individuales, primera generación, civiles políticos. ¿Ya? ¿Qué más viene? Le dice derecho a la no discriminación, a la igualdad, que todos somos iguales ante la ley. Derecho, ¿qué más? Derecho a la libre expresión, libre opinión, ¿qué más? Al matrimonio, a la intimidad, a la identidad, a la religión. Son derechos de la primera generación. Por lo tanto, pertenecen al primer pacto internacional, civiles, políticos. A mí, como dijo, políticos, también a elegir y ser elegido, también, ¿ya? Son derechos de la primera generación en este primer pacto. A continuación, ¿cuáles son los derechos del segundo pacto? ¿Ya? Entonces aquí vemos. Ya, perdón, antes de ello. Algo más que tenemos que agregar a los derechos civiles y políticos es cuando una persona es detenida, goza de los mismos derechos de cualquier persona normal, excepto obviamente a la libertad. ¿Por qué? Porque de pronto cometió tal vez un delito, ¿no? Entonces, estas personas, por más delincuentes, sean culpables, um, ellos tienen un derecho a que sean tratados con dignidad, tienen un trato humano estando en la cárcel. Aunque en las noticias vemos, ¿no? Ha ocurrido maltrato, asesinatos, pero los derechos están establecidos para este tipo de personas. ¿Listo? Muy bien. Continuamos entonces. Derecho a elegir, el derecho a la libertad. ¿Listo? Esos son todos los derechos individuales del primer pacto. Vemos a continuación. Aquí que dice PIDESC.
Digo lo siguiente, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Veamos a continuación cuáles son estos derechos que pertenecen a este segundo pacto. Como dice económicos, obviamente está relacionado con el trabajo, la jornada laboral, el salario remunerado, o sea, de acuerdo a las condiciones de vida, calidad de vida, dignidad de vida, el derecho a la huelga, ¿sí? Entonces están los derechos económicos y también a una vivienda adecuada. ¿Listo? Mis, ¿qué más? Como hablo de económicos, también está a una alimentación adecuada, ¿no? Y los programas del Estado tratan de cumplir estos derechos, como por ejemplo a través de los diversos programas, como el programa de Caliwarma. ¿Listo? Bien, derechos sociales. Aquí va, como tú eres de biomédicas, dime tú, ¿qué derechos están aquí? Derechos sociales, te toca participar. ¿Qué A la derechos se salud, encuentran? Salud física, ¿Ya? A la salud física, ¿qué más? A la salud física y a la salud con mental, medicina, pues, mental, ¿ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, esta imagen, bueno, es muy triste, ¿no? La pandemia que aún estamos atravesando, pero en sus inicios fue terrible, tú lo sabes. No había hospitales, no había oxígeno, no había equipamiento. Entonces nos hace dar cuenta que el Perú no está preparado para asumir una responsabilidad de combatir una pandemia. Pero bueno, dentro de los derechos está eso, precisamente el derecho a la salud física y mental, ¿ya? El derecho a la seguridad social. ¿Qué quiere decir seguridad social? Toda persona que, bueno, un empleador que trabajó 30, 25 años en una institución, cuando termina su jubilación, no es que le dejen la nada y en la calle, no, sino que tiene derecho a la seguridad social. Es decir, por ejemplo, si se trata de su salud, deberá de continuar su seguro social, ¿no? Como es en salud, prestación de servicios hasta el último día de su vida. Asimismo, la AFP también, pues, o las ONPs, igual le darán una pensión vital, una pensión, ¿no? De acuerdo a sus ingresos. A eso se refiere derecho a la seguridad social. Otro derecho que también no puede faltar en este rubro del segundo pacto internacional viene a ser el derecho al agua, ¿sí? Al agua. Listo. Bien, en derechos culturales, ¿qué tenemos, chicos? Te toca participar. ¿Qué crees que tenemos? ¿Qué derechos están aquí? Ya, apúrate, apúrate. Ya, gracias, Fran. Derecho a la educación. Miss, ¿cómo es cultural a la educación? Sí, muy bien. También hay otro derecho que ha sido vulnerado por el Estado, ¿ya? Este derecho es que el Estado no consulta, no pregunta a los pueblos originarios, a los pueblos andinos, amazónicos, ¿no? La participación de los grupos minoritarios, una consulta previa, ¿no? No pregunta, digo, cuando las empresas grandes llegan al Perú, ¿usted está de acuerdo con la explotación de sus recursos, de sus tierras, de su oro, su plata? Ah, entonces, si es sí o es no. Entonces debe haber una consulta previa. Entonces, el derecho a la participación de pueblos indígenas y el derecho a la educación. ¿Listo? Bien, continuamos. Rol del Estado y participación de la sociedad. Rol del Estado y participación de la sociedad. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es la función del Estado? El Estado tiene muchas obligaciones para con la población. ¿Y por qué? Porque vivimos en un sistema democrático. Si fuera autoritario, pues chicos, nada que ver, ¿no? El pueblo no participa. Pero como es en la democracia, entonces participamos con nuestro voto, nuestra opinión, y el Estado reconoce nuestros derechos. Estos derechos están plasmados en nuestra Constitución Política del Perú. Y como tú bien sabes, esta Constitución tiene títulos, capítulos, artículos. El artículo que hace referencia a los derechos de la persona se encuentra básicamente en el artículo número 2, que por si acaso es el más extenso de toda la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Convención de los Derechos Humanos. Convenciones. Aquí tienes una línea del tiempo que hace referencia que con el transcurso del tiempo y cuando se han visto actos inhumanos en el mundo, pues se dieron a conocer estas convenciones de los derechos humanos. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial,
ya termina catastróficamente, ¿no? Por, principalmente por Alemania, y el protagonista es Adolfo Hitler. ¿Con qué otro nombre o qué se le dice a Adolfo Hitler por los hechos inhumanos que ha cometido? ¿Cómo se le califica? Como un hombre, de ahí viene la primera convención. Muy bien, gracias, Yair. Con un hombre genocida. Entonces, en el año 1948 se dice alto al genocidio, no más genocidio en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial. Termina, ¿no es cierto? 1945 y 1948 ya se da a conocer esta primera convención. Otra en el año 1965, para decir alto a la discriminación. No más. Discriminación racial. Exacto. No sé si tú sabes esa historia de Mahatma Gandhi. Él era un líder de la India que luchó bastante contra la discriminación, especialmente a las personas de color, o sea, de piel morena, ¿no? Porque había bastante distinción, desigualdad en esas épocas. Luego, 1979, dice alto a la discriminación contra la mujer. La mujer que hoy en día prácticamente ya ha asumido otro rol en la sociedad y se le ha reconocido varios derechos. 1989, 10 años después, aquí se reconocen los derechos de la población más vulnerable, indefensa. ¿De quién creen ustedes? ¿De quién? ¿Derechos sobre qué? El Convención de niño. los... Muy bien. Discapacitados. Antes de los discapacitados, población vulnerable de los niños, ¿ya? Y 2006, lo que dice Florcita, de los discapacitados. Entonces, hijitos, mirando acá, la Convención para la Prevención y Sanción de Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo te hago una pregunta respecto al tema anterior, aprovechando esta línea del tiempo. Como te das cuenta que los derechos se han ido aumentando, ampliación de derechos. Esta ampliación de derechos, ¿a qué característica corresponde de los derechos? Dime. Cuando los derechos son muy bien, progresivos. A ver, aprovechando el tiempo, ¿sí? A ver si están pilas ahí. Características, palabra clave. Ampliación, los derechos son progresivos. Cuando te dice que los derechos no caducan es igual a, no caducan es igual ¿a qué? ¿A cuál de las características? Muy bien. A ver, no disminuyen. ¿Qué tendrías que decir? No disminuyen es igual a, Irreversibles, muy bien. No se destruyen es igual a, indivisibles, no se destruyen, no se lesionan, Inviolables. inviolables, ¿ya? No se suprimen, no se quitan porque pone en peligro otro derecho. Indivisibles. Ahí va, indivisibles. Cuando surgen, cuando su origen está en la dignidad de la persona. Naturales. Muy bien. Para todos. Ya vas a decir que es. universales, Universales. Claro. Cuando el Estado y la persona respetan los derechos, ¿qué son? obligatorios, Muy Obligatorios. bien. ¿Ya? A ver, ¿nos falta algo? O pum y a la quinta. Obligatorios, progresivos, universales, naturales, imprescriptibles, indivisibles. ¿Qué nos falta? Cuando los derechos no se pueden renunciar, ¿qué dice que son? inalienables, Inalienables. Muy bien. Inalienables. Excelente. ¿Ves? Te lo sabes todos los temas. Siempre un repasito de lo que puede venir la pregunta, ¿no? Entonces ahí no te va a preguntar, los derechos, se dice que los derechos son para todos. A, universales. B, imprescriptibles. C, no. Te plantea un caso y de acuerdo a esa casuística, tú respondes, ¿no? Y para eso tú ya tienes tu palabrita clave, pues, ¿no? Ya, listo, chicos. Muy bien. Veamos entonces, de todas estas convenciones, tocaremos el derecho de la población más vulnerable, cuál es el niño. ¿Y por qué digo más que los demás? Porque en realidad,
Cuando a un niño se le quebranta sus derechos, por ejemplo, un niño que es violado, es ultrajado, es explotado, trabajo infantil, no puede defenderse, ¿no? Mientras un adulto todavía pone resistencia, tiene fuerza, el niño no. De esta convención sobre los derechos del niño se derivan los protocolos facultativos para proteger a los niños. Pero antes de ello nos hace referencia a 4 principios importantes: no a la discriminación, interés superior del niño, el derecho a la vida y el último, la participación infantil. Son principios básicos del niño. Pero vamos a continuación, ¿cuáles son esos protocolos facultativos para proteger a los niños? El primero, protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, nuevamente recurrimos a la Asamblea General de las Naciones. ¿Por qué? Porque la Asamblea General de las Naciones, que dice que son instrumentos que refuerzan las normas de la Convención para la protección especialmente de los niños. Entonces, si recordamos un poco sobre la década perdida, la época de la violencia subversiva en el Perú, pues se atentó bastante contra estos derechos de los niños, ¿no? Los derechos de los niños que fueron obligados para ser recluidos en las organizaciones subversivas, tanto de Sendero Luminoso como el MRTA. Eso ha ocurrido en el Perú. También ocurrió en otras partes del mundo, sí, en diferentes partes. Otra también es muy cerca, Colombia, ¿no? Bastante, que tenía narcotráfico y en otros lugares del mundo también. Entonces, por lo tanto, este protocolo viene a hacer referencia sobre la participación de niños en conflictos armados. Si es que los niños ya participaron o bien de alguna manera se los ha liberado, tiene que dar soporte psicológico, socioemocional, ayuda física a los niños para que puedan restablecerse. ¿Ya? Listo. Otra. Por la imagen puedes deducir que esta niña probablemente haya sido ultrajada, ¿no? En las noticias tú puedes escuchar que existen niños que han desaparecido. ¿Para qué? Para la trata de personas o bien para quitarles sus órganos, la venta de órganos. Entonces existen grupos criminales, organizaciones clandestinas en las cuales vulneran los derechos del niño, de los niños, de las niñas, ¿no? Y también para pornografía, formas de trabajo forzado, adopciones ilegales, ¿no? Es mi hijo, dice, pero de pronto no lo es, pero va a adoptar una persona que puede hacerle más daño al niño o a la niña. La prostitución infantil. Entonces, estas atrocidades se ven en el mundo. Por lo tanto, se genera este protocolo para erradicar ese tipo de discriminación o de abuso. El otro protocolo facultativo está relacionado con las comunicaciones, es decir, que todo niño tiene el derecho a denunciar. No solamente ahora el adulto puede denunciar, ¿no? Por ejemplo, una mujer que es maltratada física, sexualmente, hace la denuncia. Y el niño, ¿no? También puede hacer una denuncia psicológica si está viviéndole por parte de sus padres en su hogar o por cualquier otro familiar. Y si son, bueno, atrocidades peores, bueno, también tiene ese derecho, ¿sí? Entonces, el protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, ¿listo? Entonces, los niños presentan sus quejas, casos de violaciones de los derechos al Comité de Derecho del Niño. Y hablando de este tema, chicos, hablando del niño, del adolescente, en el Perú últimamente también está alarmante los abusos, es decir, entre compañeros, el bullying. Entonces, un compañero que se burla del compañero que lo golpea, pues ahora tiene años de cárcel. Hay una institución en el Ministerio de Educación que se llama también CICB, donde los niños de las instituciones educativas pueden presentar su denuncia, pero ahora ya se está convirtiendo en un delito, cosa que antes no era así, era como, digamos, jugar, no, me estoy jugando con mi compañero porque así le digo negrito, hola, ¿qué tal? Oye, gordito, pero dependiendo, pues, ¿no? Una cosa es broma y otra cosa que lo hagas malintencionadamente. También tiene delitos, así que el bullying ya está prohibido totalmente, ¿sí? Bien, chicos, vamos, siguiente. Mm, Organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Ya, muy bien. Te voy a plantear un caso, ¿ya? ¿Listo?
En el Perú y en el mundo existen países que entran en conflicto, ¿verdad? Principalmente por temas territoriales, avaricia de países que invaden territorios, que quitan a la fuerza territorios, como lo que pasó en el Perú, como lo que pasó en el mundo, la dominación, la colonización, y actualmente sigue existiendo pues esa avaricia en algunos países. Entonces se va a generar una disputa o controversia por problemas territoriales, ya sean estos marítimos, lacustres, terrestres, lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, se genera un problema. Por ejemplo, en el Perú, el Perú con Chile, ¿no? Últimamente, el problema del triángulo marítimo. Entonces, el Perú sostiene que, bueno, corresponde las 200 millas marinas en línea paralela, mientras que Chile decía, no, no, señores, corresponde en línea recta. Entonces, y al final, ya, entonces, otra vez la guerra va a declarar Chile, ¿cómo es esto, no? Entonces, ¿qué organismo internacional resuelve la disputa entre estados? Entre estados. ¿Quién será, chicos? ¿Qué organismo internacional tiene esa función? Dime. ¿Qué organismo internacional? A la una, a las dos y a las tres. Vamos, tú puedes. ¿Nada? No creo. Mira, ¿cuántos jovencitos son? 60. Entonces yo sé que uno de ustedes sí se acuerda. Otro ejemplo. Cuando Bolivia, con presidente Evo Morales, reclama a Chile que le devolviera el territorio que se le quitó, que tenía salida al mar. Bolivia antes de la Guerra del Pacífico tenía salida al mar, ¿verdad? Entonces Chile también le quitó ese territorio. Y en estos últimos años, el presidente de Bolivia reclamó y recurrió ¿a dónde? ¿A qué organismo? Muy bien, a la Corte de la Haya. No te olvides, ¿ya? Hijitos, mirando aquí. La Corte de la Haya, recordemos que también se le llama el Tribunal Internacional de Justicia. Y te he preguntado hace poco, te dije cuáles son los 6 organismos o la estructura interna de la ONU. Y me dijiste el último, el Tribunal Internacional de Justicia, que es el órgano principal judicial de la ONU, ¿ya? Pero, Miss, ¿por qué se le conoce con la Corte de la Haya? ¿Por qué? Pues si es tribunal que debió quedar, ¿no? ¿Por qué? Porque este Porque organismo... queda en La Haya. Muy bien, porque queda en la ciudad de La Haya. Tú mismo, Carlitos. ¿Y la ciudad de La Haya dónde queda? ¿Dónde quedará la ciudad de La Haya? ¿En qué parte? ¿En qué parte, chicos? A ver, ayuda a Creo que es recordar. Países Bajos. Muy bien, son los Países Bajos. Entonces, la ciudad de La Haya es una ciudad que corresponde a los Países Bajos, cerca a la ciudad más grande, ¿no? Que está representada por, ay, que ya me olvidé el nombre, Ámsterdam, ¿sí, no? Y que pertenece a Holanda. Entonces, Holanda es también parte de los Países Bajos. ¿Y por qué Países Bajos, Miss? Porque el nivel del mar es superior, ¿no? A ese territorio. Bueno, es otra parte de la historia, pero en realidad la sede, el lugar donde funciona el Tribunal Internacional viene a ser justamente en la ciudad de La Haya. Por eso también se le llama la Corte de La Haya. ¿Y quiénes son los integrantes? Son 15 magistrados. No, bueno, al final se dieron a conocer a sí, 15 magistrados. Pero ¿quién los va a elegir? Los elige la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Eligen a los magistrados. ¿Ya? Entonces, te repito el tema, la función principal, resolver por medio de sentencias las disputas que les sometan los estados. Igual pasó con el problema de Nicaragua, Colombia, ¿qué más? ¿Qué problemas? El problema del territorio marítimo, ya sabemos, de Perú y Chile, la salida al mar de Perú y Bolivia y Chile. No, todos esos problemas lo va a absolver la Corte de La Haya. Y sus fallos, chicos, sus fallos son inapelables. Ahí queda, inapelables. Entonces, su compromiso es actuar con justicia y con veracidad. ¿Listo?
Bien, por último, emitir dictámenes u opiniones consultivas para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica por la Asamblea o el Consejo de Seguridad o agencias especializadas. Entonces, si hay alguna duda por la Asamblea o el Consejo de Seguridad, quien va a absolver o va a emitir una opinión jurídica es el Tribunal Internacional de Justicia. ¿Ya? Así que ya sabes, solamente es disputa, absuelve o resuelve problemas entre países, ¿no? Por situaciones territoriales. Bien, veamos a continuación. Ya, antes de eso. El otro organismo que también respeta los derechos humanos es como que, a ver, cuando te dije que toda persona delincuente que está en prisión debe tener un respeto, o sea, un trato humano y digno. Pero, Miss, ¿por qué un delincuente si es un pedófilo, si es un sicario y tiene alimentación, tiene, ¿qué más? Tiene servicios básicos, agua, luz, no paga, y tiene educación incluso? Y una persona que está mendigando en la calle, el Estado no le ayuda, ¿no? Y decimos, ¿por qué ese delincuente debería de tener pena de muerte? ¿No? Entonces, solamente en el Perú hay cadena perpetua. Y en caso de traición a la patria, podría ser la pena de muerte, pero todavía no se ha aplicado. Entonces, chicos, ¿por qué razón el Perú no puede, es decir, no puede dar a los delincuentes la ejecución, ¿no? La pena de muerte? ¿Por qué razón será? Por el Pacto de San José de Costa Rica. Ujú, muy bien. Creo que la vista mucha lafto, ¿no? Casi todo el día. Ya, entonces, por el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué? ¿Por qué me hice el Pacto de San José de Costa Rica? Porque el Pacto de San José de Costa Rica respeta los derechos humanos, principalmente a la vida, a la vida. ¿Ya? Entonces, este Pacto de San José, los miembros integrantes, los países principalmente de América Latina, se han comprometido a respetar el derecho a la vida. Este derecho a la vida, que no debe ser vulnerado, ya por esa razón. Pero, Miss, ¿qué pasa si el Perú se puede salir? Sí, se puede retirar, pero ¿quién lo va a determinar? Lo va a determinar el Congreso por voto mayoritario. Otros dirán, sí, tenemos que retirarnos. Otros no, porque si no se va a darse a ver peores casos de genocidio en el Perú. Entonces, se ha intentado. Pero otros países que se retiraron, por ejemplo, Venezuela, Argentina, Estados Unidos más bien nunca perteneció a este grupo. En el Pacto de San José de Costa Rica, jóvenes, existen dos órganos. Uno que se encarga de veedor, se encarga de observar si los presidentes de cada país están cumpliendo el respeto de los derechos humanos. Mientras que el otro órgano del Pacto de San José se encarga de emitir sentencias, absolver procesos contenciosos. Y no solamente entre países, sino, estoy diciendo, en relación a los derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Se llama comisión y también, muy bien, Carlitos. Entonces, estos dos órganos, la palabra clave es comisión, corte, corte, comisión. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es comisión? Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, jovencitos, aquí está la comisión, observador. La corte, sentencia, ¿sí? Absuelve, absuelve algunas sentencias también. Voy a ponerte un caso. Vamos a suponer que un ciudadano, ya listo, un ciudadano sale, bueno, con su vehículo, está tranquilo, y de pronto viene otro auto a velocidad y pasa la luz roja. Entonces, ¡plaf! Un choque, ¿no? Pero y muere la otra persona. Pero ¿quién tuvo la culpa? El que pasó la luz roja. Entonces, pero el ciudadano que es inocente, de repente sus familiares, no, dice él es culpable.
le aperturan un proceso y en el proceso le sentencian. Ya usted tiene 20 años de cárcel. Ya. ¿Y quién lo va a sentenciar? El juez en primera instancia. Se ratifica el juez, el Poder Judicial. Entonces, yo te digo, ¿ese caso queda ahí o se puede apelar a otra instancia? ¿Qué dices? En el Perú, la máxima instancia, ¿cuál es? Cuando absuelve sentencias, o sea, sentencias en las cuales se puede apelar, ¿no es cierto? El ciudadano apela y esta institución que hace lo puede absolver, puede dejar en libertad, como también no. Entonces, ¿quién en el Perú, quién es la máxima institución o instancia superior en absolver ese tipo de problemas, de sentencias, de ciudadanos que han sido, valga la redundancia, sentenciados en su jurisdicción? ¿Quién será? La Corte Suprema. Ya, por ahí va la Corte Suprema. Superior a la Corte Suprema. Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Muy bien, chicos. TC, el TC-MIS. También vamos a hablar de ese tema. El Tribunal Constitucional. En el Perú es la máxima instancia, ya que puede resolver un problema de cualquier ciudadano en caso que sus derechos hayan sido vulnerados y que tienen una sentencia. Pero ¿ahí queda? No. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional se ratifica? Dice, no, es culpable, dice, no. El ciudadano sigue apelando, no, señores, no, sigue. Entonces ahí, ¿a dónde va a acudir? ¿Va a acudir a la comisión o a la corte? ¿A cuál ellos? ¿A dónde va a acudir para seguir apelando? Porque tiene otra oportunidad más. Si el Perú le ha sentenciado, va a acudir al Pacto de San José. Pero ¿quién va a absolver esta sentencia? ¿Será la comisión o será la corte? La Corte. La corte. Ahí dice bien claro. ¿Qué dice? Es una institución judicial autónoma, objetivo aplicar, interpretar la Convención Americana, resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias. Entonces es muy probable que la Corte Interamericana absuelva esa sentencia, lo puede dejar libre si ve que esa persona es inocente. Puede ser, ¿no? Es lo mismo que pasó, hijitos. El presidente Fujimori acudió a la Corte Interamericana. Abimael Guzmán también. Pero la Corte dijo, no, no, me ratifico en la sentencia del Perú, del Tribunal Constitucional y todo lo demás, porque hay culpabilidad. Entonces, por eso también es que el Perú no, a veces no, o sea, no está con eso de querer retirarse, ¿no? Porque ha habido situaciones en que la Corte les ha absuelto, les ha liberado. Ciertos casos, ¿no? De inocencia. Así es, no te vas a olvidarte, ¿ya? ¿Ya listo? La diferencia entre la Corte de la Haya y el Pacto de San José con sus órganos, Corte Interamericana. Bien, la constitución política tiene 4 partes. De atento, atento. A ver, dime, ¿cómo se llama la parte donde da a conocer los principios, la parte filosófica de la constitución? ¿Cómo se llama? Uno es ¿qué viene a ser él? Preámbulo. ¿Cuál, hijito? ¿Cuál? A ver, jovencito. Preámbulo. Muy bien, el preámbulo, señores. Listo. Y donde se encuentran los derechos y deberes de la persona, ¿cómo se llamará esa parte? Parte con D de Diosito. ¿Qué dice? Parte, apúrense. Ya, dogmática. Gracias, Luciana. Luego sigue la parte donde hace referencia a la división de los poderes, instituciones autónomas del Estado. Es la parte orgánica. Muy bien. ¿Y el último cuál es, chicos? Acá tengo preámbulo, parte dogmática, parte orgánica y el último. ¿Cómo se llamará lo último? Al toque. Muy bien. Parte declarativa, ¿ya? Las 4 partes.
Bien, pasamos al gobierno genocidio, o de genocidio también, ¿no? Estamos hablando de Fujimori. Ya. Alberto Fujimori ingresó a gobernar en los años 1990. El 5 de abril de 1992 da un autogolpe de Estado. ¿Para qué? Para disolver el Congreso y llama a referéndum para cambiar la Constitución de 1979. Y bueno, y esta Constitución de 1993 prácticamente obedece a los intereses del gobierno, porque en uno de los artículos cambia, ¿no? Y dice sí a la reelección presidencial. Disuelve el Congreso, la bicameralidad y la OEA como que le llama la atención porque en lugar de respetar la democracia se está pasando a una dictadura. Por lo tanto, no le queda otra cosa a Fujimori que llamar a un referéndum, ¿ya? Referéndum, nombra a un presidente del Congreso Constituyente Democrático para supuestamente llevar en marcha la democracia. Yo les pregunto, ¿la Constitución se puede cambiar o no? Puede ser una parte o el total de la Sí, Constitución. sí se puede cambiar. Muy bien, sí se puede cambiar, señores. ¿Cuál es y quién lo cambiará? ¿Quién? ¿Quién tiene ese poder de cambiar? ¿Quién o quiénes? ¿Quién o quiénes? Muy bien. Uno, el Congreso. Dos, ¿quiénes? Por un lado está el Congreso. Por otro lado, ¿quién puede Presidente, cambiar? ¿Alguien dijo algo? Vamos. el presidente, Podría ser. Es el representante del Poder Ejecutivo. Pero no es. Ya, ¿quién es? Bueno, sería que el presidente al toque, ¿no? Pero no. Ah, ya, nosotros mismos. ¿Nosotros podemos cambiar? Sí, podemos cambiarlo. Pero ¿cómo, Miss? ¿Cómo? Vamos a ver. Primero, el Congreso, ¿ya? El Congreso. Y el cambio de la Constitución lo respalda en la misma Constitución, el artículo 206. ¿Qué nos dice el artículo 206? Nos dice que la Constitución, el cambio de la reforma deberá ser previamente aprobada por la mitad más uno. 130 congresistas, la mitad más uno, 66 votos. No, esta pasa a referendo, ¿listo? Es sometida a referendo. También hay otra forma de cambiar la Constitución para que no pase a referendo, o sea, sin que pase directamente que el Congreso la pueda aprobar, sí se puede con dos legislaturas ordinarias de manera sucesiva, pero ya no se necesita solo la mitad más uno, sino que el tercio del voto, es decir, 87 votos, para que el Congreso apruebe el cambio de la Constitución. ¿Ya? El otro camino, ¿cuál es? La misma población, es decir, a través de una iniciativa participativa, una iniciativa ciudadana. Cualquier ciudadano, chicos, solamente necesita ser mayor de edad, es decir, alcanzar la ciudadanía, 18 años, presenta el proyecto de ley del cambio de la Constitución, los motivos y todo lo demás, ¿no? Y acompaña a ese petitorio las firmas de la ciudadanía en sí, es decir, el 0,3% de la población. Y se presenta al Jurado Nacional de Elecciones, el jurado verifica si están todos los requisitos y pasa al Congreso para su debate. Aprueba el Congreso también y luego pasa a referendo. Y a nosotros nos dirán, vote por el sí, vote por el no. Si tú quieres cambiar la Constitución o no. Bueno, este problema, chicos, está muy latente, ¿no? Hoy en día. Por otro lado, el Partido Fuerza Popular como que dice no al cambio de la Constitución, porque pone en peligro los derechos. Pero por un lado, por dentro dice, no, ¿por qué no? Porque seguramente que en el título de la economía, es que beneficia a las grandes empresas, sistema capitalista, y el grupo de la derecha están interesados, ¿no? Que se mantenga. Y en la política de Pedro Castillo dice, no, cambio la constitución, cambio la representación de una asamblea constituyente. Entonces es un dilema. Y Fuerza Popular está ahí que insiste, que hace la vida a cuadritos a Castillo, ¿no? Porque se siente resentido con sed de venganza. 3 años consecutivos y no salió presidenta la señora Keiko. Entonces, ¿molesta a quién? Molesta
vacancia a PPK, vacancia a Vizcarra, un poco más a Sagasti, hicieron lo que ellos quisieron hacer. ¿Por qué? Porque tenían poder. A pesar que no llegó a la presidencia Keiko, tenía poder. ¿Y por qué Miss tenía poder? Ah, porque tenía una representación numérica en el Congreso. 74 congresistas de Fuerza Popular, ¿no? Entonces tenía el poder legislativo, el poder ejecutivo lo manejaba. ¿Por qué? Porque en el Congreso es por mayoría de voto, aprobación de leyes, y ellos tenían la mayoría. Pero ahora no, ¿no? Ahora, ¿cuántos tiene? 24, 25, creo, ¿no? Ha reducido. Pero muy vivos hacen alianzas con Porqui, con César Acuña, con Hernando de Soto, que son de la derecha. Y así, chicos, es un problema toda esta situación política en el Perú. Y posteriormente lo vamos a analizar en otros temas. ¿Alguien me dice qué significa la Asamblea Constituyente? ¿Qué quiere decir? Uno, dos, tres. ¿Alguien? ¿Qué viene a hacer? Se ha hablado de este tema y se sigue tocando hoy en la actualidad, ¿no? Es parte de la política de gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué nos dice sobre la Asamblea Constituyente? Que es la parte, quien va a redactar la nueva Constitución es la Asamblea Constituyente. ¿Pero quiénes son? Son las representaciones vivas. Representaciones, por ejemplo, del Colegio de Profesionales, representación o representante de los gremios, sindicatos, asociaciones, quienes van a dar a conocer sus problemáticas, van a plantear, y de acuerdo a esa problemática es que se va a establecer las leyes, ¿no? En el Perú para atender a esas necesidades. Esa es la asamblea. Bueno, no están de acuerdo las otras fuerzas políticas, ¿no? Que están muy contradictorias. Muy bien, chicos. Bien, pasamos por último a los poderes fácticos. Pregunta, ¿qué significa poderes fácticos? ¿Con qué está relacionado? ¿Con qué aspecto? ¿Con qué tema está relacionado? ¿Con qué? A ver, ¿cómo lo relacionan los poderes fácticos? ¿Lo has escuchado? ¿Con qué? Al toque. Con los poderes fácticos, con los medios de comunicación. ¿Está listo? A lo largo de la historia, chicos, más que todo en el gobierno de Fujimori, se compran, ¿no? Los medios de comunicación. Fujimori no se compró la prensa escrita, ¿no? Principalmente los periódicos chicha, ¿no? Porque llega con mayor facilidad a la población, a la mayor cantidad de población. Luego canales de televisión. Algunos se resistieron, pero todos, la mayoría cayeron. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de hacer propaganda para el gobierno, hablar bien del gobierno, hacer cortina de humo con otras noticias y esconder la verdad. Eso ocurre en algunos gobiernos y los medios de comunicación se prestan. Entonces, chicos, eso no debe ocurrir. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación deben basarse en sus tres principios. ¿Cuáles son esos tres principios? Veracidad, objetividad y pluralidad. Decir la verdad. Esos son los poderes fácticos, ¿ya? Listo, muy bien, muchachitos, ya terminamos la clase y pasamos a la resolución de nuestras preguntas. Ya, así que saca tu práctica para poder resolver. Empezamos entonces. Aquí alguna participación de algunos de ustedes, pueden leer, bueno, en algunas preguntas, no en todas. Listo. Empezamos con la primera pregunta. Ya, hágale, por favor, antes que se corte. Un momento. Ya, chicos. Bien, entonces voy a leer yo, ¿ya? ¿Listo? Vamos a empezar. Atento a la pregunta, te dice.
El video de una joven afgana entre 19 y 21 años acusada de lanzar el libro del Corán se volvió viral en internet, pues el clip de medio minuto muestra a una mujer metida en un hoyo en la tierra, rodeada de hombres con turbantes que le lanzan piedras mientras la joven entonando la shahada, profesión de fe musulmana. Frente a este acontecimiento se puede deducir que la lapidación es un tipo de ejecución que atenta contra, ¿contra qué? La ¿Será E, la B, la C, la D, la E? ¿Ya? A ver, tengo la respuesta de Yuri, Andrea, Andreita, Juan, María, Carmen. Ya, Juan se ratifica. Anita también, Carlos, Camila. A ver, ¿seguro? ¿Alguien puede decir algo, otra alternativa? ¿Otra alternativa, alguien de ustedes? ¿Seguro? ¿La E? A ver, vamos, chicos. ¿Alguien que me diga otra alternativa? No tienen que emocionarse. Ya, mira. Ajá, muy bien. Gracias, Grace. Ya, mirando, escuchando. Mira, para resolver esta pregunta, pareciera que estuviera dirigida a la Declaración Universal de los Derechos. Dice, Declaración Universal, ni siquiera dice, mira, ¿cómo te estás emocionándote? Por favor, lee bien la pregunta y lee bien las alternativas. Para empezar, la alternativa es nada que ver. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mira, te vas a dar cuenta. Declaración Universal de los Deberes Humanos. ¿Existe? Declaración Universal de los Deberes Humanos. No. ¿Qué tendría que decir? Declaración Universal de los Derechos Humanos. No deberes. No existe deberes, sino derechos. Ahí automáticamente X. Chao, dices, ¿no? Nada que ver. Ahí a la palabrita lo mato. Si diría derechos, todavía puede ser. Aquí, Convención de los Derechos del Niño, no, pues porque está hablando de una jovencita, de una mujer de 19 años ya. Aquí, Convención de los Derechos de los Migrantes, no tampoco, ¿no? No tiene que. Entonces, Miss, ¿de qué tema hemos hablado? Miss, hemos hablado de los pactos internacionales. Sí, a veces ocurre. Pactos internacionales, ya. Entonces puede ser la alternativa B o la C. Entonces, tú dices, ¿no? En el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Miss dijo que está relacionado con los derechos de la primera generación. Y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, segunda generación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, voy a analizar. En la pregunta, ¿qué derechos se han vulnerado? Dice, la mujer dice, no, acusada de lanzar el libro del Corán. Y luego dice que acaba entonando la profesión de fe musulmana. Se está violando el derecho a su religión, también a su libre expresión. Luego, ¿qué más? Dice, está metida en un hoyo en la tierra rodeada de hombres que le lanzan piedras. Está atentando contra su integridad física. Y si la mujer muere, contra su vida. Entonces, el derecho a la vida, a la integridad física, a la religión, ¿qué son? ¿No son derechos de la primera generación? ¿No son derechos que corresponden al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Claro que sí. Entonces, la respuesta es la B. ¿Ya? Bien, pasamos siguiente. Listo. Desde muchos meses atrás, varias zonas de San Juan del Lurigancho, del distrito con más población. Chicos, les voy diciendo que las preguntas las he resaltado, las más importantes, las casuísticas, ¿ya? La pregunta. Desde muchos meses atrás, varias zonas de San Juan del Lurigancho, el distrito con más población del país, se han visto afectadas por un corte de agua relacionado a los problemas que
desde hace años arrastra la antigua red de alcantarillado. Este problema se repite desgraciadamente en muchos otros distritos de nuestro país. El derecho vulnerado en este caso se ha protegido ¿en qué documento internacional? Te está hablando del derecho al agua. ¿Ah? El derecho al agua, ¿en qué documento internacional está? Ya hemos estudiado. ¿Ya? Sin dudar. Muy bien. Alternativa C. Corresponde al pacto internacional. Pero ¿a qué parte? ¿A qué parte? ¿El derecho al agua a qué va? ¿Económico, social o cultural? ¿A cuál de ellos? ¿A cuál de ellos? A ver. ¿Será al aspecto económico, social o cultural? Social. Social. Gracias, Sofía. Gracias, Carlitos. ¿Ya? Social, pues chicos. En social no está derecho a la salud física y mental, derecho al seguro social, derecho al agua. ¿Ya? Entonces en las preguntas te va a venir así. No te dice, a ver, ¿qué derechos pertenecen al segundo pacto? No, no, no. Te va a plantear una casuística y tú tienes que deducir. Entonces, el derecho al agua está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el rubro de sociales. Bien, pasamos siguiente pregunta. Los derechos económicos, sociales y culturales, ya lo que está hablando, ¿no? Son relativos a las condiciones sociales y económicas básicas. Uno de los siguientes grupos de derechos no guarda relación con estos. ¿Qué alternativa no guarda relación con los derechos económicos, sociales y culturales? Ya, ahora sí va la E, ¿no? Ah, sí, ahora ya no, ya he mirado bien. Pregunta, ¿por qué la E? ¿Por qué la E es la alternativa correcta? Ya. Dice, derecho a la libertad individual, a un debido proceso y a un recurso judicial. Muy bien. Miss, la E no guarda relación porque ese derecho a la libertad, todavía está diciendo hay libertad individual. Entonces, la libertad individual es un derecho que pertenece a la primera generación. Y la primera generación son los derechos civiles y políticos. Ah, ya. ¿Y aquí de qué te está hablando? De los derechos económicos, sociales y culturales. No tiene, no tiene relación, ¿sí? Por esa razón. Mientras el trabajo, la salud física, el agua, la vivienda, sí, ¿verdad? Ya, continuamos. Señala el dato correcto en relación al rol del Estado frente a los derechos humanos. ¿Cuál sería el dato correcto? Frente a la función del Estado, ¿no? En relación a derechos humanos. Señala el dato correcto en relación al rol del Estado frente a los derechos humanos. La A. A ver, ¿qué te dice la A? El dato correcto, acuérdate. La obligación de proteger, promover y hacer cumplir los derechos de sus habitantes mediante acciones arbitrarias. Ujú. ¿Es correcto? ¿Es correcto? O sea, quiere decir que el Estado debe de hacer cumplir los derechos aplicando acciones arbitrarias. ¿Ah? Pero si estamos en un Estado democrático, ¿se tiene que aplicar la arbitrariedad? No, no. NO. Ya, otra alternativa.
A ver, Diego, Sergio. La D, proteger los principios de libertad e igualdad ante la ley aplicando medidas cautelares. Podría ser, ¿no? Pero tampoco es. Tampoco es. Otra. ¿Qué ha pasado, chicos, con ustedes? Y sí, ¿no? Fin de semana yo también. O sea, hoy día el horario estaba terrible para mí. Horrible. Con puentes, todo el día en la computadora, la vista ya te arde. Pero aquí estamos, pues vivos todavía, ¿no? Ya, a ver, Carlitos, la C. Ya, el ámbito idóneo para concretar estos derechos. Esta fue la respuesta correcta. El sistema democrático. Dato correcto. Vivimos en un país democrático donde se permite la participación del pueblo en el gobierno y el Estado respeta los derechos. ¿Sí? Respuesta correcta. Listo. Seguimos. La misión ¿qué falta ahí la palabra? Consiste en proteger los derechos de niños y niñas para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades a fin de que alcancen su pleno potencial. Para ello, este organismo de la ONU se rige bajo disposiciones y principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿A qué se está refiriéndose en esta pregunta número 14? Respuesta, chicos. Dice, es la misión. Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la UNESCO en este caso, el otro, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Cuál de ellas será? ¿Cuál de ellas, chicos? Es la misión que consiste en proteger los derechos de niños, contribuir a resolver sus necesidades. ¿Qué necesidades? ¿Será educación, alimentación, no? Aquí es un organismo que se desprende de la ONU. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Bien, veamos aquí una línea del tiempo, ¿sí? Dice, observa la imagen y relaciona correctamente los acontecimientos de los derechos del niño en el Perú de acuerdo a la cronología. Derechos del niño en el Perú. Veamos. ¿Cómo lo podríamos relacionar? A ver, vamos a ver, ¿ya? En 1990, ¿con cuál tiene relación? ¿Qué es lo primero que se ha creado aquí? Ley de Protección Familiar, Perú ratifica la convención, el Código de Niño Adolescente, Defensoría Municipal. ¿A cuál de ellos será primero? 1990. La ratificación de la convención. Ya. El Perú ratifica la Convención de los Derechos del Niño. Ya. Luego, ¿qué seguiría después de eso, del niño? ¿Qué sigue? Primero del niño, luego del niño y adolescente, ¿verdad? Después, la violencia familiar. Y luego sigue Defensoría del Niño y del Adolescente. ¿Sí? A ver, relaciona. Estamos en la pregunta número 15. Y entonces, de acuerdo a esa relación, buscamos la alternativa en la D. 2143, 2143. 2, lo que es su compañerita. Allá, 1 primero va. 1, 4 y 3. Ya, así, vamos en la siguiente. A ver, ¿alguien de ustedes desea leer, participar, por favor? A ver, ¿quién de ustedes? ¿Yami? Ya, gracias, Leo. Y pueden utilizar el audio, el chat para decir yo, ¿listo? Ya, muy bien. Tu tiempo, por favor. La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el turismo es una problemática que afecta gravemente los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, siendo este tipo de explotación sexual de los niños o adolescentes por una persona o personas, quienes se trasladan desde su lugar de origen o país natal, con el objetivo de entablar contacto sexual con niños y adolescentes, de manera ocasional o preferentemente,
teniendo en cuenta el protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. Se podría señalar lo siguiente. Gracias, Lu. Muchas gracias. ¿Qué podemos señalar de lo que acaba de mencionar su compañera sobre la explotación sexual de niñas y niños? ¿Cuál será tu alternativa? ¿La A, la B, la C, la D, la E? Pareciera que todas son correctas, ¿no? Pero hay algo que no deben olvidarse. Cuando una persona trafica con los niños, ya puede vender a un niño, el culpable no solamente es el que lo vende al niño, ¿ya? Sino también el culpable es la persona que recibe al niño, sabiendo que está mal, ¿sí? Sabiendo que está cometiendo un delito. Entonces encontramos muy bien la respuesta, como dice Alicia, en la A. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a esta casuística, exige castigos para quienes ofrecen o entregan niños y niñas para su explotación sexual y para todo aquel que acepte a un niño o niña destinado a estas actividades. En ambos recae la responsabilidad, porque son personas adultas y saben lo que están haciendo. Ya, continuamos. Siguiente pregunta. Venezuela y Guyana, ya dice, son dos países que desde el año 2018 se encuentran enfrentando la intervención de la Corte Internacional de Justicia por el problema histórico por el dominio del petróleo en la zona frontera. Este tipo de intervención del organismo internacional es debido a que tiene que cumplir con la función de... ¿Qué te dije la palabra clave? Te enseñé la palabra clave. Estamos en el tema de organismos internacionales. ¿Te acuerdas? Dos organismos internacionales. La primera, la Corte de La Haya. La segunda, Pacto de San José. Entonces, ¿cuál de ellos absuelve los problemas ¿Sí? de... a ver, vamos a ver. Muy bien. La estás captando. Excelente. Entonces, recuerda, tijito, Corte de La Haya, ¿cuál es su función? Resolver disputas entre estados por medio de sentencias. Caso Perú-Chile, caso Bolivia-Chile, caso Colombia-Nicaragua, o sea, diferentes casos en el mundo en las cuales los países entran en problemas, ¿no? Ampliación de territorios por recursos naturales, en este caso el petróleo. ¿Quién va a absolver? La Corte de La Haya. ¿Listo? Aquí, pero ¿cuál? Pero mis acá también dice brindar, garantizar la paz de las naciones. No. Emitir dictámenes. Podría ser, pero no. Aquí, emitir dictámenes por medio de procedimientos consultivos,
pertenece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San José y no a la Corte de La Haya. Bien, continuamos. La resolución de las medidas provisionales emitidas por la indica que el Estado de Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del 17 de marzo para la excarcelación de expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediático por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, considerados delitos de lesa humanidad. A ver, dice, ¿quién? La resolución de medidas emitidas por la... ¿Quién ha emitido una resolución de medidas provisionales? ¿Cuál de los organismos internacionales? ¿Ya? ¿Listo? Juancito, ¿es de de esta pregunta la alternativa B o de la anterior? ¿21B? Ah, te has recordado muy bien. Listo. Entonces, mira, aquí está hablando de, justo que les hablé, chicos, les dije, ¿no? Que cuando un ciudadano no se cree inocente, el juez le da sentencia, luego no se queda ahí, recurre al Tribunal Constitucional, el tribunal nuevamente ratifica su sentencia, recurre a qué organismo para que pueda absolver entonces, al Pacto de San José, pero en el órgano de, ¿será comisión o corte? Comisión, corte. Comisión, ¿qué hace? Observa. Corte, ¿qué hace? La sentencia, ¿sí? Absuelve sentencias. Entonces pertenece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, ¿quién le toca leer? A ver, ¿quién desea leer? Siguiente pregunta, número 23. ¿Quién dice yo? Escriba o diga por el audio yo. ¿Ya, chicos? 1, 2 y 3. Ya para terminar. Ya, muy bien. A ver, Ya. Yanisita, lee, por favor. Ya, es el Organismo Internacional de Protección de los Derechos Humanos, base del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que forma parte del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales acontecidos en la Carta de la OEA. Se denomina... Gracias, Jenny. Esta vez no te vas a confundir, ¿eh? Dice que forma parte del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales acontecidos en la Carta de la OEA. ¿A cuál de ellos? ¿La C? ¿Será la ya? A ver, veamos, te está hablándote derechos económicos, sociales, culturales acontecidos en la Carta de la OEA. OEA, ¿a qué llega? Me acuerdo, Pacto de San José. ¿Sí? La Corte de la Haya es, acuérdate por favor, es el órgano judicial más importante de la ONU, la Corte de la Haya, llamada también Tribunal Internacional de Justicia, la Corte de la Haya, que absuelve la disputa entre estados. Mientras que el Pacto de San José también puede emitir dictámenes, pero a nivel de América Latina, mientras la Haya a nivel mundial. Y el Pacto de San José tiene injerencia con la Organización de Estados Americanos. Entonces, en las alternativas descartas la A, Corte Internacional de Justicia, que es la Haya, nada que ver. Pacto de San José puede ser, no, dices, la Corte de la Haya, Corte Internacional de Justicia, Corte de la Haya, es lo mismo. No tiene nada que ver, ¿ya?
Luego, Organización de Estados Americanos está rebundando a la pregunta, tampoco. Luego, Pacto de San José, pero ¿cuáles son sus órganos? Pues dos, ¿no? Comisión y la Corte Interamericana. Entonces, ¿cuál va relacionado? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alternativa D. Tienes que descartar. ¿Listo? Ya, siguiente pregunta. Frente a la coyuntura nacional, ¿quién puede elaborar una nueva carta? Ya nos tranquilizamos, el otro mucho, ¿no? Ya. ¿Cuál? ¿Quién? Dice, ¿quién puede elaborar una carta magna? El Consejo de Ministros, Pleno del Poder Ejecutivo, un cabildo abierto de ciudadanos notables, solo una asamblea constituyente, un poder constituyente. ¿Quién tiene el poder? Hemos dicho que hay dos formas, ¿verdad? Uno es el Congreso y otro es el mismo ciudadano, participación ciudadana. Entonces, ¿aquí qué queda? Para analizar, Consejo de Ministros, no tiene nada que ver el Poder Ejecutivo en la elaboración de la Constitución. El Poder Ejecutivo que está representado por el presidente y los ministros, nada que ver. A, B, no, ¿ya? Cabildo abierto con ciudadanos notables, o sea, los ciudadanos más importantes pueden presentar un proyecto de ley, pueden representar una iniciativa participativa. No tiene que ser notable, puede ser cualquier ciudadano. Solo una asamblea constituyente, solo, ese solo ya nada que ver, ¿sí? Entonces, porque no es solo la asamblea, sino son el Congreso, la ciudadanía. Entonces, lo único que queda aquí es un poder constituyente. ¿Quién tiene un poder constituyente? El Congreso, por no decir el Congreso. Siguiente pregunta. Artículo 1 de nuestra Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿A qué parte de nuestra Constitución pertenece? Será el preámbulo, parte dogmática, declarativa, parte garantista, no existe. Entonces la D, no. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. Defensa de la persona humana. Estamos hablando de derechos. Respeto de su dignidad. Derechos. Son el fin supremo y el Estado. Muy bien. Aparte dogmática. Ya vamos con la siguiente pregunta. La última, ¿ya? Es una consulta. Si hablamos de genocidio, ¿con qué derecho está relacionado? Genocidio. Con los derechos de la, primera generación. Claro, ¿no? Dice, derechos, el genocidio con los derechos de la primera generación, porque está atentando contra el derecho a la vida, ¿ya? Primera generación, pactos civiles y políticos. Vamos, chicos, con la última pregunta. Pero esos no son individuales. Pero, genocidio no es atentado contra la vida, no necesariamente atentar contra la vida no significa solamente de manera individual. Bueno, a mí me mata, o sea, a mí sola, ¿no? Entonces está atentando contra mi vida, derecho de la primera generación. Genocidio no porque son un grupo de personas puede pertenecer a derechos de la segunda generación, no. Sino que así sean 10, 100, 1000, es lo mismo, está atentando contra la vida de varias personas, pero igual es su derecho a la vida. Entonces pertenecen como a la primera generación. ¿Ya? Ya. A ver, creo que ya está pasándose. La última, de Alicia. La influencia de los medios de comunicación en la sociedad es una afirmación innegable para muchos teóricos. Dicha influencia se encuentra basada en el vínculo que genera el medio de información con público objetivo, ya sea en temas farándula, deportivos, de economía o de política. Los medios de comunicación informan, fortalecen la opinión pública y nos permiten acceder a la
multiplicidad de enfoques y puntos de vista sobre un determinado tema. Esto es imprescindible en una. ¿Qué tipo? Democracia. Plutocracia, democracia, autocracia, meritocracia. Ah, muy bien, gracias, Sofía. Bien, chicos, muchas gracias por tu participación. A seguir estudiando.